Pabuk es el nombre de esta tormenta tropical, la primera que golpea en el Golfo de Tailandia después de 30 años, entendiendo que ya fuera de la época del monzón, que va desde mayo a octubre de cada año. Tenemos titular, señor director, por favor, para entender el desolador panorama que ya se está viviendo en esta localidad. Pabuk, 2 puntos. La peor tormenta en más de 3 décadas en Tailandia. Esto alcanzó vientos de hasta 75 kilómetros por hora. Estamos, entiéndanse bien, estamos fuera de donde esto debiera estar ocurriendo. Olas de casi 7 metros y, por supuesto, a lo que ustedes están viendo, lluvias torrenciales que no pararon en días. Para que ustedes vayan entendiendo qué se entiende, obviamente, por una tormenta. Nosotros en Chile no llegamos jamás a acuñar un término como tormenta. A lo más nosotros llegamos a lo que denominamos como un temporal, exactamente, que es por los cambios de presiones tan bruscos que se genera una ventolera donde las personas salen, digamos, a sacar la ropa que está colgada, digamos, por ahí se vuelan unos quitasoles y eso sería. Oportunamente en otras situaciones se han volado algunos techos, ¿cierto? O parte de calaminas sobre lo que están construidos ciertas techumbres en el sur de nuestro país también. Pero una tormenta es algo que para nosotros hasta el día de hoy, afortunadamente, sigue siendo ajeno. Para que ustedes vayan entendiendo, hay un compilado de imágenes que tiene que ver con respecto, yo decía, de los 65 kilómetros por hora a los cuales ascendieron los vientos. Ojo, Tailandia, siendo que está acostumbrado, ahí lo estamos viendo, esto está fuera de temporada. Es como si hoy día estuviese nevando en plena capital. No corresponde. Esto, obviamente, ellos ya habían pasado por esta situación. Ellos ya pensaban que habían zafado de estos fuertes vientos acompañados de lluvias torrenciales y, sin embargo, durante este fin de semana vuelve a aparecer este fenómeno apabullante en intensidad y propio, no dudar del cambio climático. Ellos este fenómeno no es desconocido para ellos, climatológicamente hablando. Sin embargo, no estaban preparados en este sentido. No corresponde en este periodo del año. Ese es el gran problema que, como pueden ver... los árboles, completamente, varios derruidos. Ya voy a ir con las estadísticas, donde aquí hay fallecidos, hay muchas personas que se quedaron sin casa. Y ojo que esto es el primer atisbo de algo que parece que no pretende terminar, al menos en estas primeras semanas de enero. ¿Te has fijado que hay un denominador común en todas las últimas tragedias que hemos revisado en los últimos meses respecto al clima? Todas son un nuevo récord. Ahora es la tormenta más fuerte de los últimos 30 años. Pareciera que estamos en el último tiempo de romper todos los récords posibles y, sin embargo, aún no logramos crear conciencia respecto a cómo viene la cosa para el futuro. Te apuesto que el próximo año se va a volver a romper el récord y vamos a seguir sucesivamente así por un buen tiempo. Ese es el gran temor. Muy bien, Lama. Respecto a lo mismo, yo te quería preguntar algo, Salfa. ¿Esto tiene algún tipo de explicación, como que, por ejemplo, fue pasando algún tipo de corriente por ahí, un fenómeno específico? ¿O lo podemos solamente pensar como el tema del cambio climático y no hay mayor explicación que eso? Buena pregunta. Lo que pasa es que una tormenta se puede explicar por la conjunción, por el choque de diferentes temperaturas que se generan desde el mar en el enfriamiento o calentamiento, ¿cierto?, de los sectores oceánicos y que con la temperatura que hay en el exterior terminan generando estos cambios bruscos de viento que terminan arremolinándose y atacando, digamos, la parte continental. En este caso, cuando el clima se acerca más al invierno, el calor no es propio de esta temporada, no es propio de este sector, porque son otros los tipos de condiciones climáticas que deben acompañar. Y sin embargo, ciertos periodos de calor comienzan a sostenerse, se alargan. ¿Qué es lo que pasa en Chile? Que antiguamente, cuando, por ejemplo, años atrás llegaba marzo y los escolares entraban al colegio, empezaban ya en la mañana a colocarse un chalequín. Inmediatamente. El chaleco queda desplazado hasta mayo. Claro. O sea, marzo, abril, mayo, y ahí recién empieza a hacer en la mañana un poco de frío. Y hoy día mismo, cuando veníamos con olas de calor espantosas, ¿cierto?, en donde algunas personas tenían hasta problemas de dormir, hoy está fresco. Incluso para algunos hasta un poquito helado. Nosotros hacemos el matinal, ¿cierto?, en el exterior, en el patio del canal. Hoy día yo llego en polera, como es costumbre, como es propio de enero, como en el tremendo y terrible calor que fue la semana pasada. Y hoy día eran las 11:30 de la mañana y yo, junto con todo el resto de las personas del panel, teníamos frío. Y yo no traje nadie, están todos puestos con su chaleco, su bufanda y todo lo demás. O sea, claramente hay unos cambios oscilantes bastante raros respecto al clima y en el caso de Tailandia, por supuesto, es un ejemplo más. Afortunadamente, como siempre hemos dicho, es un poco más
condescendiente, amable el clima en nuestro país, siendo que tenemos todo excepto el tropical. Pero ellos, al tener ese clima en particular, se ha sostenido por más tiempo del que corresponde y fuera de la época del monzón, que debió haber terminado en octubre, vuelve a atacar inesperadamente con una nueva tormenta tropical. Atención, ¿esto qué pasa? Porque los turistas dicen, bueno, ya pasó el monzón, pasó, ¿cómo decirlo?, el periodo de mayor peligrosidad para alguien que quiere explorar estos países que los considera exóticos. Muchas personas quedaron varados en el aeropuerto que quisieron regresar a sus hogares o que sencillamente, digamos, querían seguir visitando otras localidades del país. Y aquí están, por supuesto, con todos los vuelos paralizados, detenidos, ya que tratar de colocar en vuelo un avión de pasajeros sería instalar en un innecesario riesgo en todo lo demás. Para lo mismo, aquellos que simplemente se querían ir a través de los ferries, vale decir, desplazarse a través de las rutas marítimas, yo creo que eso podría llegar a ser incluso aún más peligroso. O sea, hablamos de personas que van a estar días posiblemente ahí sentados en el suelo del aeropuerto esperando buscar alguna solución, porque digamos que hablamos desde lo humano también, uno estuviera ahí o algún familiar, todo el tema que se genera del caos con la aerolínea, lo engorroso en los trámites que tú tienes que, o sea, desde ya es súper complicado. Primero darte una ducha, desde eso que es tan básico, y por cierto, ya da gracia de no ser una víctima fatal de estos monzones que son terribles, hemos visto niños encerrados, o sea, es bien dramático lo que viven y además efecto de cambio climático. Oye, cosa muy se llama ese aeropuerto. Y en relación a eso que dice Camila, ¿hay alguna forma de predecir cuándo esto termina? Como para que esta gente, por ejemplo, sepa, no sé, me quedo hasta el miércoles, ahí se acaba, ¿cómo planificar algo? ¿O no hay ninguna manera y ahí tienen que esperar nomás ahí que la naturaleza diga lo suyo? Afortunadamente, porque sí se ha implementado en términos de medición del clima, es mucho más avanzado respecto a tratar de generar pronósticos de cómo el comportamiento de un volcán, y ustedes en el tema del terremoto lo saben bien, lo relativamente complejo y ambiguo que puede ser. En el caso de las tormentas sí se puede saber porque hay un seguimiento directo a través de globos meteorológicos. El problema es que si yo puedo saber igual cuánto va a durar esto, por ahí hay una pequeña duda respecto a si va a llegar tan fuerte en las próximas horas como se está previsto o no. Claro. Pero hay una diferencia, digamos... Cuando toca tierra. Exactamente, porque hay una diferencia del clima cuando llega al continente a cuando está operando sobre el mar. Eso también está calculado, pero es muy buena la pregunta porque en realidad la respuesta categórica es sí. Se puede saber más o menos y con bastante exactitud cuánto va a durar. Pero el problema que decía Camila es que yo no sé si alguna vez ustedes en la vida han perdido, por ejemplo, un vuelo. Ay, es terrible. Es muy complicado. Imagínate cuando se cancelaron todos los vuelos en un periodo de 4 días. Volver a reinsertar a esa persona. Imagínate la cantidad de vuelos que hay en un día como en el aeropuerto de nosotros, Mariano Benítez. O sea, son miles de personas que ahora va a haber que tratar de hacerlas encajar. Los vuelos de conexión. Con todos los vuelos que vienen en los días siguientes. Entonces, esto es muy complejo porque, o sea, aquí yo creo que deben tener un software para poder solucionar estas cosas porque alguien tratando de administrar la cantidad de miles de personas que quedaron detenidas y con todas las otras miles que estaban programadas para así efectivamente tomar un vuelo estos días, tratar de volver a encajar todo de nuevo es muy complicado. Ahora, dimensionar efectivamente esta tormenta es tremendo, porque estaba pensando, yo no sé si a ustedes les ha tocado alguna vez estar en una situación climática adversa en el trópico. En general son muy potentes. Son salvajes, que no se cree. Son bruscas. Claro, pero exacto, y son realmente violentas. Yo recuerdo una vez me tocó viajar con mi mujer de una isla a otra en una parte tropical en la Polinesia Francesa, y me acuerdo que las olas pasaban por arriba del barco, literalmente, y sin embargo estaban todos súper tranquilos porque era algo, entonces era algo normal, pero eso ¿hace cuánto tiempo fue? Imagínate, no, es que yo no te estoy quitando, no estoy sacando ningún pañito al sol, pero me refiero a que el cambio climático, si eso te parecía impresionante, esto es 3, 5, 10 veces justamente más a eso quería llegar. O sea, si eso era impresionante y así todo era controlable, esto que es incontrolable tiene que ser de una violencia tremenda, o sea, realmente como para que la gente se imagine en su casa. De hecho, es tan así que atención con el siguiente titular que muestra un poco las estadísticas hasta el día de hoy de lo que dejó esta tormenta tropical. Atención. Tormenta Pabuk en Tailandia deja al menos, eso es hasta hoy, un fallecido, que es un pescador, y 30.000 evacuados. Los trabajos de rescate se están realizando además en condiciones climáticas muy complicadas. Por ejemplo, atención con este registro
que muestra estos hombres que rescatan a un señor ya de avanzada edad, que su casa está claramente inundada en medio de este fuerte viento y lluvia. Es impresionante. Ahí lo están sacando. Lo llevan, sí. Ya, pero mira el contexto. O sea, son varias personas tratando de llevar a este hombre anciano que no se puede desplazar por sus propios medios. Y el clima no está ayudando para nada, digamos. Mira el viento, es que claro, el viento ahí se puede notar, mira el movimiento de las ramitas, de los árboles, es como lo más notorio, ¿no? Porque el video igual está bien complejo. Sí, pero alcanzáis a captar en realidad la violencia del... No, ahí te das cuenta que la gente que se quedó ahora en el aeropuerto va a tener que seguir ahí, porque todos los esfuerzos van a estar dedicados a ayudarlo evacuado y no... Es lo correcto, más allá de que, claro, más allá que el turista se moleste, en realidad están haciendo lo correcto. Las prioridades son otras. Obvio. Ahora solo agregar que el pescador que falleció iba con un compañero en este bote y ese compañero está desaparecido hasta el día de hoy. Y hay otras personas que todavía no está la estadística completa de cuántas personas no han regresado a su casa. Y por lo tanto hay que declararlas como desaparecidas. Exacto. Y algunas de ellas no van a volver. Exactamente. Yo creo que ahí hay un elemento súper importante, pues, Juan Andrés, porque efectivamente nosotros estamos dando las cifras oficiales. Claro. Pero probablemente una vez que esto amaine, a ver, la cantidad es enorme. Y ahí aparecen los desaparecidos que tenéis que darle un tiempo para efectivamente declararlos muertos, digamos. Salfa, Maestra. Recuerdo que en algún momento, acá cuando hemos hablado del cambio climático, tú has hecho hincapié en que en Chile el clima se podría volver un poco más tropical, más similar a esto. Más húmedo. Eso puede ir, va a ir avanzando de a poco. O sea, ¿podemos llegar a esto o no? Buena pregunta. Se supone que no, porque el clima de Chile, según los más expertos en esta materia, está cambiando de la siguiente manera. El clima desértico es el que se está empoderando en nuestro país. Sí. En algún momento, porque nosotros, por ejemplo, al tener una gran cantidad de mar, con una franja y angosta faja de tierra, como nos enseñaron en el colegio, que es Chile, además con este tremendo murallón que es la cordillera de los Andes, porque basta cruzar la cordillera y tú te encuentras con un verano en un aeropuerto de Ezeiza, ¿cierto? Claro. En la capital de Argentina, claro, que es tropical prácticamente. Exactamente. Uno cree que está dentro del invernadero. Y ese clima es completamente ajeno para acá. Con el paso de los años, este verano seco, donde, uy, que hace calor, y uno daba un paso al lado y se colocaba en la sombra, con un quitasol en la playa y hasta te daba frío. Hoy día ya no es tan así. Digamos que el calor, por su evaporación de humedad, se amplía a todos sus alrededores, pero ese es el límite, dice. El problema que va a tener nosotros es de otra naturaleza y es desértico. Sí. Se dice que incluso los terrenos desérticos, me refiero desértico, árido, podrían llegar hasta Valparaíso. Bueno, o sea, todo ese primer trozo de lo que nosotros llamamos norte, hasta el centro norte de nuestro país, podría ser desértico. Bueno, ahí hay una cosa bien delicada porque efectivamente la desertificación del norte chico está ya ocurriendo, se supone que ya está avanzando desde La Serena hacia acá, y lo que dice Juan Andrés es cierto, y es muy riesgoso, porque en definitiva, claro, efectivamente, genera sequía, falta de agua, establece otras dinámicas de agricultura. La verdad es que es muy, muy delicado el tema. Y en ese sentido, lamentablemente, lo hemos hablado muchas veces acá en el programa, y yo creo que nunca hay que dejar de hablarlo, no se están respetando las instancias del ecosistema que permiten salvaguardar esto. Por ejemplo, los humedales. Exacto. Claro. Ahora nosotros tenemos suerte, porque hay muchos microclimas en ese sector. Por ejemplo, el sector de Limache, para el lado Papudo, hay como pequeños oasis donde se concentran ciertos grados de humedad todo el año. Y ya, digamos, entrando enero se pone muy verde y pese al calor, digamos, que estamos en época estival. Entonces, tenemos mucha suerte, la verdad. Nosotros no ha golpeado el cambio climático, pero no tanto como debiera, quizás.